Bienvenidos a un episodio más de Tanato Finanzas, donde hablamos de dinero, invalidez, muerte, pero no desde el miedo, sino desde el amor a generar conciencia para abordar temas que nadie quiere, pero todos necesitamos. Bienvenidos. Un placer estar hoy aquí con ustedes conectados. El día de hoy voy a compartir un tema que tanto me apasiona, que es la tanatología. Quiero ir seccionando todo lo que constituye Tanatofinanzas, sobre todo porque creo que puede ser una herramienta de gran poder para ti, como lo ha sido en mi vida. Por lo que hoy me voy a hacer acompañar de una presentación. Si tú me estás viendo a través de YouTube o Facebook u otra de las plataformas, podrás ver la pantalla que voy a presentar para ir explicando paso por paso algunos de los componentes básicos que se presenta frente a una pérdida. Y la primera cosa que vamos a explorar, o el primer término, obviamente, es el de qué es la tanatología, por qué es tan importante, incluso porque decidí a mi programa llamarlo Tanatofinanzas. Muy bien, la tanatología es el estudio multidisciplinario en torno a la muerte. Tú que me acompañas y que sabes que fui forense y que también hago o practico la tanatología y soy agente de seguros, durante mi etapa como forense me permitió acompañar a ese tipo de pérdidas desde un punto de vista biológico y legal. Ahora que soy agente de seguros, me permite verlo desde un punto de vista financiero, de legado, de patrimonio. Pero desde un punto de vista tanatológico es tan fascinante porque permite explorar diferentes aristas, que es no tan solo la parte biológica, no es un cuerpo que deja de respirar, un corazón que deja de latir. Es además quién es esa persona y quién depende de ellos. Si hay pequeños, esposos, pareja, padres que dependen de esta persona y que la pérdida de este ser querido los afecta y les cambia totalmente el estilo de vida. Es además un ser que puede tener o no miedo a la muerte, que puede querer o no rituales frente a la misma, que puede o no determinar sus voluntades. Lo ideal es marcar voluntades anticipadas, evitar sobrecargar a nuestros seres queridos con decisiones, si quiero cremación o sepultamiento, si cuento o no con un paquete o un paquete de prevención funeraria, qué ropa me van a poner. Créanme que todo ese tipo de detalles que hoy les comparto son tan estresantes durante un proceso de pérdida. Por eso es que si tienes la oportunidad de tener esta conversación difícil con tus seres queridos o ponerte tú a reflexionar, esa sería mi invitación del día de hoy. Entonces, la tanatología, al ser el estudio multidisciplinario en torno a la muerte y nos ayuda como herramienta valiosa a transitar la pérdida máxima que como seres tenemos, que es la vida, imagínate si no nos puede ayudar a transitar otro tipo de pérdidas. Por eso es que ha aumentado su auge. La única constante en la vida, además del cambio, es la pérdida. Y cada cambio significa, pues, perder algo que teníamos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un papá y ahora no, tenía un trabajo y ahora no, tenía una pareja y ahora no. No necesariamente la muerte nos deja sin acceso a algo o a alguien, sino que hay situaciones que nos ponen en una congoja, en una emoción de pérdida. El primer principio es comprender que nada dura para siempre. Y suena a frase de caja de cereal, a frasecita que te encuentras en una galleta china. Sin embargo, necesitamos ser muy conscientes de esta frase. Nada dura para siempre, pero además, yo hace un momento te dije, la única constante es el cambio. Ese sí va a estar siempre. Desde ahí, tener esa conciencia para poder abrirnos y dar paso al proceso de aceptación de la pérdida y transitar el duelo. Entonces, nada dura para siempre. ¿Cómo comienza todo este proceso? Bueno, el primer paso o la primera situación que se presenta es una pérdida. A veces es mucho más sencillo si yo te explico a través de una herida física, una herida emocional.
porque no son diferentes. Y sin embargo, es más fácil que tú me comprendas si te lo explico como si te cortas el dedo con algún cuchillo o alguna otra herramienta, así hablamos de una pérdida. Vamos a ir equiparando el proceso físico con el proceso emocional. Desde ahí empezamos. ¿Qué es la pérdida? Es la pérdida de la continuación. Hace un momento te comentaba, tenía un papá, ahora no, tenía un trabajo, ahora no, tenía una pareja, ahora no. Hay una pérdida de la continuidad, hay un cambio. Si yo corto el pan y me corto mi dedo, mi piel pierde la continuidad, se presenta la herida y hay esa pérdida de la continuidad. Después de que se presenta, ¿qué es lo que viene? El dolor, ¿de acuerdo? Yo me corto y me corte con una hoja de papel, con un cuchillo y un hacha o con lo que tú quieras. Lo que sigue después de esa pérdida de continuidad es el dolor. De ahí surge la palabra duelo, porque proviene del latín dolus, que significa dolor. Entonces, hay esa pérdida de continuidad y se presenta el dolor. ¿Qué le sigue a esa reacción de dolor? Lo que pasaría exactamente en tu piel, en tu economía corporal. Un proceso de duelo. Aquí le llamamos proceso de cicatrización. Aquí en el corazón le llamamos proceso de duelo. ¿Qué es lo que significa esto? Imagínate, no sé si sepas, pero cuando tú te cortas, sale sangre, como salen lágrimas, ¿no? Hay un dolor, sale sangre, salen lágrimas. Y después hay unos componentes maravillosos en la sangre que se llaman plaquetas. Y todas esas plaquetas, haz de cuenta que se reúnen, se toman de la mano para poder sostener y contener y generar una red, ¿sí? Una red ahí de fibrina para generar un taponamiento y evitar que haya un sangrado que ponga en riesgo tu vida, ¿no? Y que mueras. Y esa red, esas plaquetas, yo lo veo como los seres queridos, los familiares, esas personas que nos aman, los que constituyen justamente nuestra red de apoyo que nos sostienen, en donde nos podemos derrumbar, llorar, apoyarnos, contar, platicar, para poder transitar este proceso de cicatrización. Si hoy te cortas, al día siguiente, ni siquiera el día siguiente, ni en unas horas, mucho menos, estás como si nada hubiera pasado, ¿no? Pasa igual con tu ser querido. El día que tú pierdes a esa persona, situación o cosa en tu vida, por supuesto que no es como que digas, ay, ya ni modo, demos vuelta a la página. Normalmente no es así. Hay un proceso, sobre todo cuando esa pérdida es significativa. Digo, es diferente perder a lo mejor una pluma genérica que por ahí puedes encontrar en cualquier almacén, a perder ya la pluma que te regaló tu abuelita o la que te regaló tu papá o tu mamá cuando te graduaste. Tiene un sentido mucho más estrecho, más cercano. Entonces, en ese proceso empieza esa red de fibrina, esas plaquetas que forman esa red de fibrina, a generar esa red de apoyo como nuestros seres queridos lo generan y van a estar ahí. Una vez que taponan esa herida, comienza el proceso de cicatrización, comienza toda la sanación de la zona. ¿De qué va a depender si tú vas a derramar una lágrima o si vas a estar en un llanto, en un grito? De el tamaño de esa pérdida. Si yo me corto con la hoja de papel o con el cuchillo, va a ser diferente mi reacción a si yo tengo una fractura expuesta. Estamos de acuerdo que yo vaya en moto y que ahí tengo un percance y que tengo una fractura expuesta. Por supuesto que mi reacción va a ser totalmente diferente. Entonces, el dolor y la reacción generalmente es proporcional a lo perdido. Y no hablo de un valor financiero monetario. Hay una historia de una usuaria que estaba llorando porque le habían tirado las pantuflas viejas que había dejado su abuela. Y le dice a la hermana, oye, pero ¿qué tienes? Están todas mugrosas, están todas feas. Sí, pero cada vez que yo me las ponía, yo sentía a mi abuelita cerca.
Entonces, no importa lo que pierdas, la pérdida no se juzga, la pérdida se acompaña. Entonces, no importa el valor, no importa el costo de lo perdido, importa el valor emocional de lo que representa para mí lo que pierdo. De tal forma que ahí podemos encontrar etapas. En ese proceso comenzamos como en una montaña rusa, una subida y bajada de emociones, y esto es la vida, señores. No pretendamos tener esa alegría tóxica de si no estás feliz, estás mal, porque no es así. La vida es un sístole y un diástole, una felicidad acompañada de una tristeza, y así es la vida. Así es como está diseñada justamente. Y si no está en nuestro corazón, ¿no? Una línea al centro es muerte. No puedes estar todo el tiempo arriba ni todo el tiempo abajo. Entonces está una contracción y una relajación, una contracción, una relajación. De tal forma que en ese proceso vamos a encontrar etapas, vamos a encontrar emociones y sentimientos que ya los iremos definiendo enseguida, pero ahorita quiero que abordemos las etapas. Estas etapas las define Elizabeth Kubler-Ross. No siempre tienen este orden. Quiero poner en contexto quién es Elizabeth Kubler-Ross. Es a quien consideramos la madre de la tanatología humana. El término de tanatología existía desde 1800 aproximadamente, cuando el ruso Markovnikov, él identificó y definió cómo estaba el proceso de fagocitosis. Cuando un cuerpo muere, comienza el proceso de autofagia y entonces él hablaba de la tanatología porque era el estudio de la muerte, ¿no? Desde un punto de vista biológico. Pero esta tanatología humana, donde hablamos de la emoción, del sentimiento, de todas las etapas que vivimos durante un duelo, lo establece Elizabeth Kubler-Ross por ahí de 1960. De tal forma que si tú consultas otros autores, probablemente encuentres otras etapas diferentes o con otros términos. Y bueno, aquí yo te lo presento porque es como la semillera y por honrar a quien le dio forma y origen a este tema. Sin embargo, si te encuentras más información, al final es más actualizada y hay muchísimos estudiosos, puedes encontrar que no son 5, sino hay más etapas. Pero en sus inicios ella estableció estas 5 etapas y fue lo que fue observando como constante en cada uno de los pacientes tanatológicos. Generalmente seguían esta ruta, comenzando con la negación, pero puedes encontrar personas que están aparentemente en aceptación, que pueden estar en tristeza, que pueden estar enojadas, que pueden saltar de una a otra. No hay un orden, no hay nada. Simplemente son 5 etapas que se presentaban de forma constante en un proceso de duelo. Muy bien, vamos con la primera de ellas. La primera de las etapas que ella menciona es la negación. Ante una noticia, una pérdida, un cambio de forma de convivir, lo primero que tú dices es, no, esto a mí no me puede estar pasando. ¿Cómo es posible que esté muerto si hace rato o en la mañana yo le dije, adiós, nos vemos en la noche? ¿Cómo me pueden hablar ahora para decirme que tuvo un accidente, que se infartó, que algo sucedió y que ya no está más aquí y que ahora tengo que ir a hacer otro tipo de procesos? Si le ponemos en una salud, yo era sana, si nunca he fumado, nunca he tomado, hago ejercicio, dieta, ¿cómo puedes decir que yo tengo el diagnóstico que tú gustes? Si resulta de que se está actualizando el tema laboral y te dicen que pues eres de las personas que has sido seleccionada para salir, no puede ser posible, sobre todo si eso depende pues tu estabilidad familiar, ¿no? De repente, mientras menos compromisos tenemos y no nos gusta nuestro trabajo, decimos, ¿hay pérdidas que son liberadoras? Sí, sí lo hay. ¿Todas las pérdidas duelen? No. ¿Hay pérdidas que son liberadoras? Sí. Así como que ya estaba harta de este trabajo, de este salario, de este ambiente, de lo que tú quieras, es como que muchísimas gracias, ¿no? Me voy. Entonces, ahí podemos ver que este tipo de pérdidas aplica a personas, situaciones y cosas. No tan solo es de un ser querido, sino hay diferentes situaciones que nos ponen en un tema de duelo. Entonces, comenzamos con la negación.
Y esa negación, al final, lo que hace es de alguna manera proteger a nuestro cerebro porque lo que estamos escuchando es tan fuerte que es difícil que nosotros podamos interiorizarlo de manera inmediata, ¿sí? Imagínense, si yo voy a perder a mi pilar de casa o una persona o es una situación a la que tengo mucha cercanía y me dan una información, mi cerebro se protege y dice, no, esto no puede estar pasando. Ella también, Elizabeth Kubler-Ross, también observó que de ahí brincábamos o migramos a la ira, rabia o enojo. Esto es, digamos, si la situación es un tema de que mi ser querido fumaba y le dio cáncer, te lo dije que si seguías con esa situación, te iba a dar cáncer. Y ahora por tu culpa estoy en riesgo de perderte, ¿no? Te dije que no salías por la noche, que no era una buena idea. Te dije que no fueras a ese lugar porque no me daba confianza. Y entonces es tanto el enojo que tratamos de repartir eso que sentimos con los demás. Puede ser que sea el gobierno, maldito gobierno que no nos provee u ofrece ciertas situaciones, Dios, porque nos pasa esto a la gente buena y no a la gente mala. Te puedes enojar con el gobierno, con Dios, con tu propio familiar, contigo por no haber visto alguna situación, no ver más allá de lo evidente. Entonces, puede que haya una etapa de enojo, rabia, y es válida. De aquí podemos transitar a una negociación. Esa negociación es como el toma y daca que hacemos, ¿no? El Diosito, si este diagnóstico es negativo, entonces yo, o si sale bien de la cirugía, entonces yo, no sé, voy a Guanamanda, voy y visito a la Virgen, dejo ofrezca algo a cambio, va a ser que eso que me dijeron no exista o eso que está pasando no pase más. Sin embargo, cuando ni negarlo, ni enojarnos, ni negociar funciona, puede que demos el siguiente salto a algo que ella definió como depresión. Recordemos que hoy la depresión es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental psiquiátrica en la que van ahí acompañándonos a través de una serie de situaciones y diagnósticos. A lo que ella se refería es a la tristeza. Simple y sencillamente entramos en una situación de tristeza porque ni negarnos, ni enojarnos, ni negociar nos ha servido de nada. Y esta depresión al final nos lleva a o esa tristeza nos lleva a un momento de interiorización, de estar dentro de nosotros para poder eh, solventar o integrar esa información, ordenarlo. Y aquí es importante diferenciar entre dos tipos de tristeza. La tristeza reactiva, y esto es después de una pérdida, lo normal y lo esperado es que yo tenga tristeza y llanto. Así como detrás de un chiste hay carcajadas y hay alegría. Pero si yo estoy teniendo una pérdida, eso es lo que yo espero, de manera normal, ¿no? Pero cuando esa tristeza está de forma permanente, no contamos con las herramientas o el acompañamiento o cualquier situación para irla gestionando, puede presentarse esa tristeza química. Y ahí es cuando damos paso a la depresión, que es cambian nuestros neurotransmisores y entonces se instala la tristeza y por más que queramos, por más frases, libros, actividades o situaciones que tengamos, parece que no le encontramos un sentido a la vida. Y la etapa final esperada, a donde todos queremos llegar, que incluso algunos autores marcan como la primera y no como la última, es la aceptación.
Porque algunos lo marcan como la primera, es decir, sí, esto está pasando. Y a la hora que yo lo acepto, estoy abierto a gestionar eso. Por eso es que ya sea el principio, que sea el punta de lanza para decir, sí, estoy perdiendo y necesito ayuda y voy a buscarla, o sea, que pase por toda esta etapa y llegue finalmente a la aceptación, eso sería lo sano. Que cualquier situación que nos duela nos ayude a crecer. Hay una frase que a mí me encanta y es, los duelos duelen y crecer duele. Al final, cuando lo vemos en la etapa del crecimiento de los niños, cuando están convirtiéndose en adolescentes, que les duele el cuerpo, les duelen los huesos, les da fiebre. Hay una etapa de dolor, pero están creciendo. Y lo que tenemos que asegurarnos es que este dolor que estamos transitando valga la pena para nuestro mayor crecimiento. Y vas a decir, así Ara, ¿qué crecimiento me va a traer el perder a mi padre, a mi madre, mi trabajo? Ahí es la importancia, y ahorita les voy a presentar a Víctor Frank, que él es un logoterapeuta, una de las personas que admiro muchísimo, que ojalá tengan en algún momento la oportunidad de revisar su material, pero si somos capaces de, de ser resilientes y transitar ese proceso, por supuesto que le podemos dar sentido. Justo aquí está Víctor Frank. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Él es un logoterapeuta, él es el creador de la logoterapia. Él estuvo en el tema de Auschwitz, donde estuvieron en los campos de concentración y a través de sus competencias médicas, porque él fue un médico psiquiatra, él fue documentando y viendo cómo a pesar de tanta desgracia de ser despojados de todos sus bienes, de su ropa, incluyendo, él dice, su dignidad, la gente se aferraba a vivir. Y era porque tenía algo que lo sostenía. Alguno, reencontrarse con sus padres, con su pareja, con sus hijos. Esa parte era la que los hacía levantarse cada día y pasar por esas situaciones tan complejas y desafiantes. Así es que yo creo que no hay una persona con mayor autoridad para darnos este consejo que él, que si no está en tus manos cambiar la situación con la que te produce dolor, siempre puedas escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. De ahí tenemos tareas. Ya estamos en medio de la pérdida, ya estamos instalados en el dolor y hay tareas. Y esto es aceptar la realidad de la pérdida. Como vemos, es el comienzo de todo. Yo les digo, incluso es como cuando ves que alguien tiene problemas con el alcohol, pero no lo acepta. Y uno de los primeros pasos es aceptar que tienes un problema para poder abrirte a recibir la ayuda necesaria. Entonces, primero es aceptar la realidad de la pérdida. Después, permitir la expresión de los sentimientos o emociones. Ahí, encontrar ese espacio, sea un libro, un diario, un sacerdote, un guía espiritual, un tanatólogo, un psicólogo, un psiquiatra, tu amiga, tu comadre, quien tú quieras. Pero es importante que encuentres un lugar seguro en donde puedas expresar todas esas emociones, sentimientos para ir integrando, haciendo espacio, liberando y poder permitir que las nuevas situaciones lleguen, las nuevas ideas, las nuevas estructuras, los cambios. Enseguida es capacitarnos para desenvolvernos en el mundo sin el objeto perdido, sin la persona querida, sin la situación que se ha perdido. Puede ser perder una parte de nuestro cuerpo, perder a un ser querido, incluso a mi pareja, al padre de mis hijos, a mis hijos, perder padres, perder mi trabajo. No importa que perdamos, y no es porque esté minimizando la pérdida, sino porque vuelvo al punto, lo importante es lo que para ti significa eso que perdiste. Y hay que desenvolvernos sin lo perdido. Y de ahí comienzan los planes de reconstrucción. De repente hay viudas que no trabajaban y tienen que regresar al mundo laboral, viudas que tienen que doblar la jornada o tener dos trabajos para sacar adelante los gastos de la familia, eh, personas que les amputan alguna parte de su cuerpo, pierden vista, oído,
piernas, brazos, y tienes que entrar en un proceso de cómo volver a tener autonomía, de poder seguir adelante y reinvertir la energía de lo perdido en otra situación, persona o cosa. A veces esas pérdidas, y esto es algo que para mí es muy importante. Yo recuerdo por ejemplo, el señor Marty, de Deportes Marty, cuando secuestran a su hijo, él se sintió tan solo, no había un protocolo para rescate, no había nada. Él tuvo que buscarse la vida solo, eso es lo que sé. Si alguien tiene otra información, estaría abierta a que me lo compartan. Pero él tuvo que hacer todo, paga el rescate de su hijo de todos modos fallece, y ante ese dolor y esa situación, él dedicó toda esa experiencia y la puso al servicio de los demás. Al ver todas las deficiencias que había en el sistema, las competencias, lo nuevo de los asuntos, lo solo que se sintió y demás, él comienza a generar esa asociación en donde las personas que vivían lo mismo estaban siendo acompañadas. Y creo que es importante. Él no recuperó a su hijo, sin embargo, decidió honrar esa experiencia y poder ayudar a otras personas para que no pasaran por todo el dolor y sufrimiento que significó para él esa pérdida. Gabriela Mistral, ante el suicidio de su hijo, comienza a escribir los poemas más maravillosos que hoy podemos disfrutar. Nadie queremos que nos pase algo para poder encontrar esas situaciones tan magníficas, pero es la forma en que yo les decía, damos sentido a la pérdida, nos ayuda a crecer y a mejorar el mundo, no tan solo nuestro, sino los de los demás. Es a través de esa herramienta que ellos crean ese crecimiento y que dicen, si yo no pude, aquí les dejo esto para evitar que a ustedes les suceda. De aquí me gustaría compartirles una guía práctica para la aceptación, y el primer punto, el más importante, es tomar la decisión que esto que estoy viviendo no me va a destruir, sino convertir en una mejor versión de mí. Toma esa decisión, por favor, aunque no sepas cómo, y créeme, esto te sabe a poco y ya lo he vivido yo, aún teniendo este conocimiento, que digo, ¿cómo voy a tomar la decisión de que esto no me va a destruir, sino a convertir en una mejor versión de mí si me está doliendo de formas que ni sabía que yo podía sentir y dolerme, ¿no? Pero esa es la primera decisión, porque de ahí van a surgir muchas herramientas y situaciones que te van a ayudar a así estar del otro lado del río. Cuida de ti, y eso es muy importante. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cuánto te estás hidratando? ¿Estás escribiendo? Una mente que no duerme bien, no piensa bien. Y eso es importante. Si duermo poco, probablemente voy a estar en ansiedad. Si duermo mucho, tal vez estoy usando el sueño como un mecanismo de evitación. Me apago para evitar sentir o vivir o conectar con la realidad de los hechos. Entonces, creo que esa es otra situación importante. ¿Cuánto estoy durmiendo? Tú sabes tu ciclo de sueño. Dormirás 6, 7, 8, 9 horas de manera tradicional. Si duermes menos o duermes más, hay que poner atención. ¿Qué estoy comiendo? Si yo me siento triste, no sé ustedes, pero el alimento es un mecanismo de autorregulación, y generalmente cuando estamos tristes, ¿a qué recurrimos? A donas, pizza, chocolates, helado, ese, esos alimentos que nos dan ese subidón de azúcar para poder encontrar un poco de chispa a la vida. Pero justo son esos alimentos los que juegan en nuestra contra. Por eso tenemos que estar atentos a lo que comemos. Yo siempre les digo, de preferencia, frutas, verduras y proteínas. A veces no se te antoja, pero a veces tienes que ir por encima de lo que quieres, por lo que debes, por un mecanismo de supervivencia y cuidado. Elige a tu cómplice, cuaderno, compadre, comadre, amiga, tanatólogo, psicólogo, psiquiatra, arena en el mar, ahí escribe para que todo se lo lleven, no sé, tú elige a tu cómplice. Y este cómplice
para que encuentres un espacio en donde liberar, un espacio, yo sí te invitaría a que sea un espacio seguro donde liberar lo que sientes, porque a veces lo que sentimos no es lo social o políticamente correcto, pero sí es lo honesto. Ejemplo, a lo mejor alguna vez has expresado, ¿qué ganas? Te voy a matar, ¿no? Y solo por expresión. ¿Es correcto? No. ¿Es honesto? Sí. Y desde la honestidad podemos gestionar cada una de las emociones, no desde lo correcto, porque ahí hay culpa, represión, sino desde lo honesto. A ver, ¿y por qué? ¿Y cómo sería? ¿Y qué haríamos? Y demás. ¿Para qué? Para ir agotando y sacando todo eso que existe dentro de ti para abrir espacio y poder cuando lo dices en voz alta, algo cambia y dices, no, no es cierto, así no son las cosas, ¿no? Ya me escuché en voz alta y la verdad que no es y ni siquiera es para tanto, por ejemplo. Lleva un diario emocional. Hoy amanecí, hoy viernes, ¿cómo me siento? Triste, ale- eh, alegre, preocupada, con miedo. Ve llevando esa gestión para que vayas viendo si puedes al despertar cómo despierto hoy y cómo me voy a dormir o cómo es que fue variando mi día. Eso te va a ayudar a ir midiendo. Digo, si vas recientemente saliendo de una pérdida y 7 de 7 días estás triste, es lo normal y esperado. ¿Qué es lo que se espera enseguida? Que 6 de 7 estés triste. 5 de 7, 4 de 7, así hasta que no todos los días sean de tristeza, sino que haya noches en que te sientas en paz, tranquilo, feliz, enojado, pero que haya una variabilidad en las emociones. Honra la memoria pensando que es un ser querido y resignifica, pero honra lo perdido y resignifica. ¿Cuántas veces no te ha pasado que pierdas a la pareja y encuentras al amor de tu vida? ¿Cuántas veces no ha pasado escuchar historias en donde los despiden de un trabajo y como golpe de suerte encuentran la mina de oro? ¿Cuántas veces no ha pasado que aparentemente una desgracia trae una bendición? O bien, o hay desgracias disfrazadas de bendiciones. Algunos les llaman así. Trata de honrar lo perdido. Lo que has perdido no es poco. Lo que has perdido no es cualquier cosa. Y desde esa emoción vale la pena resignificar eso que hemos perdido. Me encanta Shakespeare y esta frase me parece sumamente poderosa. Se debe dejar que hable el dolor, porque la pena que no se habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Y creo que por eso para mí hoy sí me encantaría que tú te llevaras la parte en donde el duelo no se juzga, el duelo se acompaña. Evitemos minimizar, evitemos generar juicios en torno a la pérdida de la otra persona. Si yo pierdo a mi pareja, lo menos que quiero es, ¿y por qué lloras por él si hay 7, 8 billones de personas en el planeta? No, por favor, consuélame por esa pérdida que yo tuve, aunque haya 7, 8 billones de seres humanos en el planeta, ¿no? El duelo no se juzga, el duelo se acompaña y es importante encontrar espacios seguros donde expresar, porque ya lo dijo Shakespeare, que se debe dejar que hable el dolor, porque la pena que no se habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Hasta aquí, hoy les comparto este tema, esperando que sea de sumo valor para ustedes, esperando que aquí me dejen sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Esas preguntas o comentarios darán pie a siguientes episodios. Así que para mí es muy importante saber si esta información les fue de valor, si les movió algo, si conectaron con algo, si creen que de aquí podemos sacar nuevos programas y sobre todo, este es el corazón de Tánato Finanzas. Si hablamos de dinero, sí hablamos de pérdida, pero más allá de eso, lo que yo quiero es que hablemos desde el corazón, desde la generación de conciencia y sobre todo que desde aquí nosotros podamos construir un presente muchísimo mejor. Hasta el próximo episodio.